Bienvenidos, este es el informativo económico de Deutsche Welle. Shell ha demandado a Greenpeace por un poco más de 2 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios en una de las mayores amenazas legales contra el grupo ecologista después de que sus activistas ocuparan una plataforma petrolífera a principios de este año. La demanda exige también el bloqueo indefinido de todas las protestas contra infraestructuras de Shell en el mar o en puerto en cualquier lugar del mundo, bajo la amenaza de nuevas reclamaciones judiciales que podrían alcanzar los 8,6 millones de dólares si las empresas contratantes también reclaman daños y perjuicios. La petrolera Shell ha montado de esta manera una de las mayores amenazas legales y financieras contra Greenpeace en los 50 años de historia del grupo ecologista. Precisamente esta foto que ven detrás mío es de la acción de Greenpeace que Shell está protestando ante los tribunales, y de esto vamos a hablar ahora mismo con Ana Nieto en Nueva York. Ana, cuéntanos cuál ha sido la respuesta de Greenpeace. ¿Ha recibido suficiente presión como para abandonar o por lo menos aliviar estas protestas? Greenpeace dice que en el momento de la protesta, tanto Shell como el constructor de la plataforma, la compañía Fluor, hablaba de unos daños valorados en apenas $120.000, una cantidad que está bastante lejos de los 8,6 millones a los que podría llevar la demanda, o incluso los 2,1 que son los millones que ahora mismo se están reclamando. Greenpeace dice que los costes legales pueden sumar más millones y califica la situación de una campaña de intimidación. Desde la organización se ha dicho que dejarán de protestar en la infraestructura de Shell, tanto marina como terrestre, si la compañía acata una sentencia de un tribunal holandés que se impuso en el año 2021 y en el que se requería a la empresa rebajar sus emisiones un 45% con respecto a las del año 2019 en un plazo que termina el año 2030. Greenpeace explica que las negociaciones con la empresa se rompieron a partir de 1 de noviembre, que desde entonces sus costes legales están subiendo y que de hecho no conoce del todo los detalles de una demanda que todavía no se ha presentado para su tramitación. A The Guardian, la empresa petrolera, ha dicho que realmente no es una campaña de intimidación, sino que se quieren evitar protestas peligrosas. Ana, y ante la inacción de los grandes responsables y reguladores de las emisiones, las protestas comprensiblemente se están multiplicando, pero esto tiene que ver también con un momento tenso en la transición a las energías limpias, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, hoy ha habido, de hecho, una protesta también en el Economic Club de Nueva York, poco antes de un discurso que ha pronunciado el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell. Un pequeño grupo ha irrumpido en la conferencia y ha mostrado una pancarta diciendo que la Reserva Federal está quemando dinero, futuros y el planeta, y ha pedido que no se financien la extracción de combustibles fósiles. Pero los inversores están lejos de hacer eso. Ayer mismo una agencia de la ONU dijo que no se van a llegar a los mínimos que se requieren para que no se dispare el calentamiento global por encima de 1,5 grados. Las petroleras están redoblando los esfuerzos en combustibles fósiles y están comprando pequeñas y medianas empresas para crecer en el sector. Y las compañías renovables están lidiando con muchos costes por la subida de los tipos de interés y los problemas en las cadenas de proveedores. Ana Nieto, en Nueva York. Gracias. Hasta cualquier momento. Claro. Un nuevo round en la pelea por el pago de impuestos entre Irlanda, paraíso fiscal de Europa, y el gigante tecnológico Apple, que ahora está amenazado de tener que pagar miles de millones de euros en concepto de impuestos atrasados. A causa de errores técnicos, un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha recomendado revocar una sentencia a favor del consorcio tecnológico. El caso podría de esta manera reabrirse y obligar a Apple a desembolsar 13.000 millones de euros en impuestos pendientes. El tribunal no está obligado a acatar esta recomendación, pero la sigue en 4 de cada 5 casos. Según la Comisión Europea, el fabricante del iPhone se le concedió en Irlanda una tasa impositiva inusualmente baja de solo el 0,005%, lo que viola las directrices de la comunidad internacional. Los abogados creen que el caso se prolongará durante varios años.
Farmacéuticas, tecnológicas, radicadas en Irlanda para pagar menos impuestos sobre sus operaciones en la Unión Europea. Y de esto vamos a hablar con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, Apple es efectivamente una de estas multinacionales radicadas en el llamado paraíso fiscal europeo de Irlanda. Pero ¿por qué exactamente la justicia europea en su día le había dado la razón? Hola Andrés, ¿qué tal? Fue en el año 2020 cuando los tribunales de la Unión Europea, como tú preguntabas, le dieron la razón, en este caso tan polémico, a Apple. En ese momento los tribunales argumentaron que la Comisión Europea, que era la parte demandante, no argumentó correctamente por qué estos acuerdos tributarios específicos, conocidos en inglés como tax ruling, suponían una ayuda encubierta, una ayuda ilegal a la compañía de la manzana, a Apple. Desde el año 1991, según la Comisión Europea, Apple se habría estado beneficiando de unos impuestos inusualmente bajos en Irlanda, pero como el caso se abrió en el año 2013, durante ese periodo los impuestos atrasados o no pagados, según la Comisión Europea, serían de unos 13.000 millones de euros más impuestos, aunque, como les digo, el caso no puede ir más allá, pero esos impuestos atrasados podrían incluso ser, Andrés, superiores. Ese es un tema que lleva siendo años un punto de fricción a nivel diplomático, ya, Andrés, con la administración de Obama, y después continuó con las siguientes. José, Irlanda se ha sumado a esta iniciativa de un impuesto global mínimo del 15% para las grandes compañías multinacionales a partir del año que viene, pero los bajos impuestos han sido precisamente una de las fuentes más importantes de ingresos para Irlanda. ¿Crees que va a cambiar el panorama para este país? Bueno, hay muchas dudas. En realidad, Andrés, el país se ha comprometido que en el año 2024, como el resto de la Unión Europea dentro de la OCDE, va a subir ese impuesto de sociedades al 15%, pero al mismo tiempo el propio Observatorio de Fiscalidad Europeo ha dicho en un reciente informe que hay determinadas fisuras en ese acuerdo de la OCDE que podría permitir a los países seguir manteniendo un impuesto de sociedades por debajo del 15%. Por ejemplo, esas ayudas que se están dando para aumentar la competitividad en el sector de las energías renovables no estaría sometido a esos impuestos mínimos del 15%. Algunos creen que ahora podría haber una carrera por parte de las empresas por acudir a estos países que dan subsidios para la industria verde para seguir beneficiándose de impuestos más bajos. Irlanda ha tenido históricamente un impuesto más bajo del 12,5%. Veremos a ver, Andrés, qué pasa a partir del próximo año. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias. Hasta cualquier momento. Ahora un rápido repaso de otras noticias de esta jornada. En el mes de octubre, China experimentó una caída en los precios al consumidor, la inflación, lo que pone de manifiesto lo difícil que le resulta a Pekín impulsar el crecimiento a través de la demanda interna. La Oficina Nacional de Estadísticas China informó que los precios al consumidor en la segunda economía más grande del mundo cayeron en 2 décimas porcentuales el mes pasado. Los analistas mencionan factores como el alto desempleo juvenil, la caída en el mercado inmobiliario y la escasa confianza de los consumidores. Tras meses de discusiones, el gobierno alemán finalmente acordó un paquete de medidas para subvencionar la electricidad de la industria local y evitar así que las empresas abandonen el país y para que sigan siendo competitivas a nivel internacional. Se calcula que la ayuda ascenderá a 12.000 millones de euros solo el año que viene. Las empresas alemanas han tenido que hacer frente a la escalada de precios energéticos desde que estalló la guerra en Ucrania. Fue uno de los desencuentros más prolongados de la historia de Hollywood, con pérdidas por 6.000 millones de dólares para el estado de California. Pero ahora por fin acabaron los 118 días de huelga de los actores después del acuerdo provisional con los grandes estudios. Los miembros del sindicato están exultantes. Para ellos es un final feliz de lo que ha sido la huelga más larga de Hollywood. Es un sentimiento de alegría y de triunfo ante la adversidad y de no rendirse. Quiero que todo el que sufrió, luchó y llegó a dudar, vea que se puede hacer.
Mi cerebro todavía está tratando de ponerse al día y procesarlo todo. ¡Oh, Dios mío! Lo logramos, lo hicimos. Los actores en huelga exigían un aumento salarial, participación de los ingresos por streaming y garantías sobre el uso de la inteligencia artificial. Algunas de esas demandas parecen haberse cumplido con un acuerdo provisional entre el sindicato y los grandes estudios, valorado en más de $1.000 millones. Mi mente no para de dar vueltas. Percibiremos más de $1.000 millones más. Habrá protección frente a la inteligencia artificial en todas las áreas. Aumentaremos los salarios mínimos. Romperemos el patrón de salarios. Y la lista continúa. La doble huelga de guionistas y actores ha retrasado la producción y el estreno de numerosas películas importantes, y este avance ha hecho que varias estrellas de Hollywood se entusiasmen con la idea de volver al trabajo. Hollywood retomará su producción regular luego de que los miembros del sindicato voten para ratificar el acuerdo en las próximas semanas. Bien por ellos. Y para terminar, un óleo de Picasso se ha convertido en el objeto más caro vendido en subasta este año. Hablamos de la obra La mujer con reloj, que se vendió en la casa de subastas Sotheby's en Nueva York por $121 millones. El comprador, a quien se adjudicó la obra, también deberá cubrir los costos de la subasta, con lo que su factura total se eleva a más de $139 millones. La identidad del comprador todavía no se conoce. El cuadro pertenecía desde los años 60 a la filántropa neoyorquina Emily Fisher Landau, que lo exhibía en su departamento de Manhattan. Esta fue la actualidad económica por el momento, pero hay más en Deutsche Welle. Hasta la próxima.